Además de los daños que ha causado la pandemia en la salud, la economía y la pérdida de empleos de miles de mexicanos, la educación en nuestro país está pasando por una enorme tragedia. En más de un año de confinamiento, la tasa de deserción escolar es al menos del 2.5%, según los datos que dio hace un par de semanas la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Por su parte, la encuesta para la medición del impacto del COVID-19 en la educación 2020 del INEGI indica que la deserción es del 9.6%, lo que equivale a 5.2 millones de alumnos de 3 a 29 años que no están inscritos por razones relacionadas con la pandemia y la falta de recursos. Héctor, tú has estado escribiendo al respecto. Es otro tema, verdad, que me deprime muchísimo, tengo que decirlo. Bueno, sí, es para deprimirse, porque sabes que sucede también de una manera silenciosa, en donde las víctimas, que son los estudiantes, no se dan cuenta realmente del daño que están recibiendo, y se van a dar cuenta en el tiempo, cuando esas habilidades que no están adquiriendo en estos tiempos les resulten indispensables para pues tocar con algún éxito en la puerta del mercado de trabajo. Ahora, esto es una consecuencia, Leo, Jorge, de la misma estrategia fallida general que el gobierno ha tenido respecto de la pandemia. Porque hay otros países que tuvieron la misma pandemia y que la tuvieron muy gravemente en algunas ciudades, como Estados Unidos, en Nueva York, que pudieron, en medio de la pandemia, junto con la pandemia, yendo al ritmo de la pandemia, ofrecer un sistema escolar mucho más abierto que el que México tuvo, porque México simplemente cerró. Porque ahí estaba la pandemia. Combatió mal la pandemia y, por tanto, las consecuencias había que tomarlas como venían, que había que cerrar, porque si no te arriesgabas a que la pandemia pasara por encima de tus escuelas. Bueno, México perdió, en un estudio que hizo Rafael de Hoyos, México perdió 216 clases presenciales entre marzo y marzo 20, marzo 21. Estados Unidos, no veo mucho caso de la cifra, pero Estados Unidos perdió como 96. O sea, muchísimas menos que las que perdió México. Y Europa creo que andaba como en las 46 o 50. De manera que hubo países en donde no se perdió por completo el año, sino que hubo una combinación inteligente, bien hecha, de clases presenciales con clases por internet. Nosotros no, como consecuencia de la muy mala política de contención de la pandemia, quedaron cerradas las escuelas y, por tanto, la pérdida, digamos, de conocimiento, la pérdida de maduración de los muchachos, de las muchachas, de los niños, de las niñas en esos años, pues es una pérdida prácticamente total, salvo en las franjas de escuelas privadas, de casas con recursos, en donde más o menos se pudo hacer algún remedio de esta pérdida. Es otra vez una catástrofe silenciosa. Fíjate, déjenme contarles una anécdota que el otro día vino aquí el doctor Julio Frenk y me estaba diciendo, contando el rector de la Universidad de Miami, que ellos tuvieron puras clases presenciales en los semestres de agosto a diciembre y luego de enero hasta mayo. En agosto no había vacuna, y sin embargo la Universidad de Miami abrió y fue presencial. ¿Por qué? Porque hicieron un estudio. Él dice, yo que creo en la ciencia, hicimos el estudio y nos dimos cuenta que iba a costar muchísimo que vinieran los alumnos a la universidad en términos de pruebas, o sea, de hacerles pruebas todo el tiempo, cada semana, y de restricciones, etcétera, pero salía más caro que no viniera. Y fue Frenk y le presentó esto a la Junta de Gobierno y los convenció. Y abrieron la Universidad de Miami y entiendo que tuvieron muy pocos contagios. Pero aquí el tema interesante, Jorge, Héctor, es esta idea de sí cuesta muy caro tener clases presenciales. Sí, claro. Pero cuesta más caro no tenerlas. Y eso es lo que el gobierno mexicano no hizo.
no lo entendieron aparentemente, Sí. o estaban ya en otro, pues con otro enfoque cuando empieza todo esto en marzo del 20. Conviene recordar que pues le quedaban 8 meses, 9 meses de vida todavía al secretario de Educación de entonces. Sí. A lo mejor él no lo sabía, pero su jefe sí. Entonces, pues todo eso sí importa. Es decir, lo que se hizo en Europa, lo que se hizo en Estados Unidos, incluso un poco en Chile, pero sobre todo en Europa, en Estados Unidos y en muchos países de Asia, fue mantener abiertas las escuelas, sobre todo las de educación básica, y luego tratar de adoptar medidas a la vez graduales y parciales para mitigar los efectos negativos de la pandemia, Pero que eso, sí existen. Pero eso cuesta. Cuesta dinero. Mucho dinero. A ver, yo en la Universidad de Nueva York, Sí, el sí. semestre pasado, del 20, Sí. del 20, tenía que hacerme una prueba una vez por semana antes de entrar al salón. Bueno, pues sí. Y ahora, por cierto, cuando empiece en septiembre, es obligatorio estar vacunado. Nada de que si no crees en eso, no. No, Si no quieres, no. Trump. Exacto, pero bueno. Entonces, ¿qué podían hacer? Sobre todo en un país, hombre, sí, hay muchos que hacen, que se ríen diciendo, bueno, es que mantener abiertas las ventanas de las escuelas en México. Pues no, si no hay ventanas, pues ¿cómo las vas a tener abiertas? Sí. Bueno, a ver, sin fuera de bromas, bueno o mal gusto, el hecho es que el clima y una serie de factores aquí permiten por ejemplo, claro, la ventilación. Sí. Permiten algo de espacio, un poquito más, escalonar. Todo lo que quisieron hacer aquí en el DF estas últimas 2 semanas con un fracaso tremendo, bueno, todo eso se hubiera podido hacer desde un principio. Como dices, cuesta dinero. Pero lo otro cuesta también una fortuna, porque es lo que no aprendieron los niños durante 1 año y medio, estamos siendo generosos con el año y medio, porque de marzo a agosto, pues es un buen año y medio entero escolar, no solo calendárico. Correcto. Nada de eso se intentó siquiera hacer. Bueno, pues si no lo intentas, entonces ya no entiendes de qué se trató. Es que, Héctor, se fueron por la solución fácil, que es ciérrense las escuelas. Sí. Y la solución más tacaña, tengo que decir. Sí. O sea, no le vamos a meter dinero a eso. De cuenta chiles. De cuenta chiles. Yo creo que esa es una razón fundamental de por qué no le entraron en general a la pandemia. Porque costaba un dinero que estaban reservando para otras prioridades del gobierno. No se fueron sobre la realidad que tenían encima. La dejaron pasar y no le invirtieron lo que tenían que invertirle. Y esta es la consecuencia de esto es que, de alguna manera, la política general del gobierno mexicano fue dejar hacer y dejar pasar. Y siguen dejando hacer y siguen dejando pasar. Y la pandemia sigue sucediendo. Si se comporta pues como le da la gana. Ahora parece que está habiendo un repunte ya muy preocupante en algunas ciudades, en algunos estados muy importantes del país, y al parecer empieza también en la Ciudad de México a dar señales de que si la dejas pasar y dejas de hacer y la dejas pasar, pues vuelve a pasar. Ahora, hay un lado aquí, no sé en otros países, pero aquí en México hubo un lado con este cierre de las escuelas que a mí me inquietó, me preocupó, me entristeció, que tiene que ver con la moral social, porque las escuelas estaban cerradas y no faltaron grupos que fueron a robarlas, a vandalizarlas, a llevarse el mobiliario, las computadoras, los lavados, las tuberías, porque luego se venden las tuberías si son de cobre, las eléctricas, etc. Y creo que el diario El País reportó información que agregó de muchas fuentes oficiales, hasta 7,000 robos. 7,000 robos. Bueno, uno dirá, pues si son como, pues no sé, Jorge, ¿cuántas habrá? 290,000 escuelas públicas. 200,000 de educación básica. Bueno, pues uno dirá, pues que se roben 7,000 tampoco es tan grave. Pero lo que eso significa de moral social, de atacar, de saquear uno de los pocos bienes públicos
que los mexicanos valoran, yo te diría casi veneran, en el que tienen puesta muchísimas de sus esperanzas para sus hijos, que son la escuela y la educación pública. Bueno, pues ahí fueron estos miserables a vandalizar las escuelas, a robar las escuelas. Me parece que habla muy mal del estado anímico y de valores en que andamos. Mira, yo espero que cuando ya finalmente abran el 30 de agosto, bueno, sí, eviten los errores que cometieron ahorita, en estos días, y que además traten de buscar algunas soluciones adicionales. Errores. Doy un ejemplo de una escuela pública primaria en San Jerónimo, en esa zona, donde un amigo tiene a su hijo ahí, antes de que abrieran, hace 3 semanas o 4, le llegó una circular por correo electrónico que los papás iban a abrir y que querían que los papás dijeran si estaban dispuestos a, 1, ir en la mañana para tomar la temperatura, etcétera, de los niños al entrar, esto y el otro. 2, ayudar a limpiar con gel, detergente, cloro, etcétera, la escuela al principio y al final. Trabajan. Ahí voy. 3, ayudar a escalonar, etcétera. Si hay un niño que está enfermo, sacarnos. Pues los papás dijeron pues, que no pueden, que aportaran lana para comprar el gel y el detergente y el cloro. Entonces los papás que dijeron pues que no. Entonces, ¿qué pasó con la escuela? Pues no abrió. Pública, ¿eh? Es que esto cuesta dinero, ese es el tema. Y tengo que decirte otra cosa y criticártelo a ti, Castañeda, que eres centralista. Eso sí. Mientras el gobierno federal tenga el control de los semáforos y diga aquí sí y aquí no, en Europa y en Estados Unidos se pudo gracias a que hubo flexibilidad. Eso sí estoy de acuerdo. Sí, está bien. Ahora, pero también, ¿quién inventó este cuento del semáforo? Pues el gobierno federal. Pues por eso que los dejen en los estados donde hay condiciones muy distintas. Y lo otro, Leo, lo platicamos con Héctor. Pero no es cuestión de estados, ¿eh? Aquí yo he tenido expertos que dicen, a ver, la frontera entre Chiapas y Tabasco puede ser es una zona más parecida que los altos de Chiapas y el norte de Tabasco. Sí. ¿No? Entonces, pues a lo mejor sí lo puedes abrir en la frontera de Chiapas y Tabasco. Sí, y no hubo esa descentralización. No. Pero además, ahora lo que yo creo es que cuando abran, a ver si, por ejemplo, no estudian la posibilidad que por lo menos el año que entra o la mitad del año que entra vayan a la escuela de tiempo completo que López Obrador y su secretario y secretaria de Educación destruyeron. Sí. No se hizo todo lo que se anunció en el sexenio pasado, se hizo menos de la mitad de lo que se dijo que se iba a hacer, que a su vez era la mitad de lo que había que hacer. Ya López Obrador quitó el presupuesto para eso. Bueno, por lo menos medio año que los niños se queden 6 u 8 horas en la escuela para ver si recuperan parte de lo que perdieron. Pero tú estás pidiendo, o sea, si a duras penas van a poder ir 3, 4 horas, Castañeda. Pues sí, bueno, es que bueno, pero ¿qué es más importante? ¿Sembrar arbolitos o la educación de los niños? Como dijo aquí bien Julio Frenk, cuesta muy caro las clases presenciales, pero cuesta más caro no hacerlas. Por cierto, Héctor, tú decías clases por internet. No. La gran mayoría de los estudiantes en México fueron clases por televisión. Y yo las estuve viendo y decía, hijo, es que si yo estuviera en la primaria, me cae que no vería esas cosas. No, yo me refería a la pequeña franja que puede haber funcionado bien. Sí, privadas, pero las públicas son... Sí, con muchos recursos en la casa, con muchos recursos en la escuela. Probablemente esa franja de escuelas privadas, pues no habrá perdido tanto. Pero ¿cuál fue la pérdida que midieron las organizaciones internacionales? Pues perdieron los estudiantes mexicanos, las niñas, los niños, los muchachos, las muchachas, perdieron el equivalente de 1 o 2 años de capacidad de comprensión respecto del lugar en donde estaban. Sí. Perdieron, si tenían una capacidad de comprensión de tercero de secundaria, dijo la prueba PISA, pues iban a volver a la escuela con una capacidad de comprensión de primero de secundaria. Es muchísimo. Muchísimo.
Bueno, yo espero ya para terminar y le hago un llamado aquí al nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, al Congreso y a la Secretaria de Educación Pública, que presupuesten, le pongan lana al tema del regreso a las clases presenciales. Ese es el punto. Que le pongan, y esto pasa por pruebas, por gel, por tapabocas. Los tapabocas los tienen que proveer en las escuelas, en fin. Esto va a costar, pero hagámosle caso al consejo del doctor Frenk. Cuesta caro, pero cuesta más caro a un país no tener clases presenciales. Ese es el punto, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ahora vamos a regresar a hablar de la crisis en Nicaragua y la reacción de México al respecto.